Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este taller de plantación de iglesia urbana. Espero de todo corazón sea de tremenda bendición y sea una herramienta para el ministerio que el Señor esté colocando y trabajando en sus corazones. En este taller compartiré acerca de nuestra experiencia como plantadores de iglesia. Y lo que trato de hacer es compartir a través de tres puntos, tres aspectos esenciales, lo que ha sido parte de nuestra experiencia, lo que nos ha permitido y nos ha llevado de ser una comunidad al inicio de un grupo de 7 personas a una comunidad de alrededor de 150 personas y que incluso en este tiempo de pandemia el Señor nos ha permitido poder crecer y sin poder dimensionar el alcance o el crecimiento que incluso en este tiempo de pandemia hemos logrado alcanzar. Espero de todo corazón esto sea de bendición y pueda resumirse en herramientas prácticas a la hora de plantar una iglesia. He preparado un documento que iré compartiendo con ustedes. Bueno, como les decía, tres aspectos esenciales para la plantación de iglesia. Junto a mi esposa Mariel, ambos fundadores y líderes de Iglesia Centro, comenzamos en nuestra sala de estar, en el living de nuestro departamento allá en el año 2014. Al final mostraré un par de imágenes de lo que fue esa primera reunión. Tengo la bendición de tener registro, fotos de esa primera reunión. Los tres puntos que he desglosado a lo largo de este taller están aquí: oír y conocer. La importancia, ¿no es cierto?, de poder conectar, de poder conocer las personas con las cuales comenzaremos a trabajar, estar dispuestos a amar, un punto que parece obvio, pero hablaremos un poco acerca de eso y lo que implica, ¿no es cierto?, las implicancias de lo que es amar y acerca de la identidad de la iglesia. Siempre se habla acerca de la identidad de la iglesia y hablaremos ahí un poco acerca de cómo construir la identidad de nuestras comunidades de fe. Oír y conocer. La verdad es que esta sociedad nos entrega mucho que oír. Hay muchas cosas que debemos aprender, que debemos escuchar. Eso lo logramos, ¿no es cierto?, conociendo, compartiendo con las personas. Interrogantes que a nivel social podemos encontrar hoy en día que las personas tienen, dudas sinceras que tienen las personas acerca de la existencia de Dios, acerca de la escritura, acerca de la relevancia y la trascendencia de la iglesia, la importancia de la iglesia. ¿Qué tan trascendente es una comunidad de fe para la gente hoy día? ¿Por qué en algún momento quizás la iglesia se transformó en algo necesario, trascendente para la sociedad, pero hoy en día ya no lo es? Hoy en día lo vemos, ¿no es cierto?, en estas manifestaciones en las cuales se han quemado templos, en el cual se han destruido imágenes que tengan que ver con Dios y todo lo relacionado a Él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la gente al tener manifestaciones con eso? Son interrogantes que al conocer a las personas, al oír a las personas, podemos escuchar de ellos. Muchas sinceras, muchas quizás permeados por experiencias que han tenido con personas, con iglesias, con creyentes, con cristianos, en fin. Este es un punto muy importante en el cual debemos tomar conciencia y también en cierto sentido hacernos responsables. Antes de pretender decir, antes de pretender enseñar, debemos primero oír y conocer. Debo decir de que cada una de las imágenes que están en esta presentación son de la iglesia, son parte de la iglesia, las coloqué para que usted pueda ir conociendo parte de lo que ha sido el desarrollo de esta comunidad de fe. En este hagamos al hombre podemos entenderlo, ¿no es cierto?, que el proyecto de hombre, el proyecto de ser humano, es un proyecto que se encuentra abierto a una invitación que es hacia adelante, a un proceso, a una dinámica, a una relación con Dios. Sabemos de que el hombre, el ser humano, alcanza su humanidad en el vínculo con Dios, en una relación con Dios.
La historia nos da testimonio, ¿no es cierto? Nos da registro de que todo proyecto humano deshumaniza al hombre, todo proyecto humano menoscaba, impone, eh, somete al prójimo. En cambio, el proyecto de Dios humaniza, da libertad, todo lo que nace, ¿no es cierto?, en el corazón de Dios. Dios es amor, entonces va en beneficio, en bendición para el ser humano. ¿A, a quién Dios llama al principio? Me refiero a Abraham, lo puede encontrar ahí en el llamamiento a Abraham, Génesis capítulo 12, verso 1 y 3. A quien Dios llama en el principio tuvo que moverse. A quien Dios llama en el principio tuvo que salir, tuvo que avanzar, tuvo que moverse de su tierra, tuvo que moverse de su parentela, de sus padres. ¿A dónde? A una tierra en que Dios le mostrará. No era un proyecto acabado, no era moverse de aquí para acá o cambiar algo mejor por algo peor. No fue algo mejor que lo llevó a soltar, ¿no es cierto?, ciertas cosas, sino que fue esta llamada de Dios que invitó a Abraham a moverse, a avanzar. Es esta llamada de Dios, ¿no es cierto?, que nos invita a nosotros a avanzar. Ya en el principio podemos darnos cuenta cómo en el corazón de Dios, en este deseo, en este sentir, en su palabra, está en el hacer de su pueblo, de este proyecto que está en el corazón de Dios, no un lugar, deja tu tierra, no una institución, deja tu parentela, tu familia, sino un movimiento. Esto no comenzó como un lugar, no comenzó como una institución, como una estructura jerárquica establecida, rígida, con normas, con leyes, con decretos. La invitación es no a construir instituciones, sino más bien movimiento. La iglesia es un movimiento al cual tú perteneces, no una institución a la cual tú asistes. Es algo dinámico, algo que se encuentra abierto, que guarde siempre esta plasticidad que incluso los seres humanos tenemos, esta capacidad de adaptación. Esto implica de nuestra parte el conocer las personas. Esto implica de nuestra parte el tener que relacionarnos. Y este es el primer punto importante de lo que ha sido nuestra experiencia, el conocer las personas, el entender de que la comunión no es una parte dentro de nuestro culto, de nuestra liturgia, ¿no es cierto?, en el cual compartimos un café, compartimos un mate, sino que la comunión es compartir mi vida, es abrir mi vida y compartirla con mi hermano. Para conocer debemos oír. Primero debemos oír, debemos escuchar, conocer las realidades, conocer sus temores, conocer sus luchas, conocer, relacionarnos. No pretender imponer nuestro evangelio, nuestra forma, ¿no es cierto?, nuestros cultos, nuestra liturgia o una institución. El escuchar es abrirse al otro. El disponerte a escuchar es validar al prójimo. Si no escucho, impongo. Es lo que la historia nos da luces que sucedió cuando se pretendió llevar el cristianismo a todo el mundo. ¿Qué hicieron? Impusieron el cristianismo. Y aquí hay dos aspectos que me gustaría tocar, en los cuales creo es algo que tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, a caer, o incluso mucho de esto podemos encontrar en nuestra forma de ser iglesia hasta el día de hoy. Una es el etnocentrismo. El etnocentrismo, como dice ahí desde antes, perdón, de la Ilustración, cuando se colonizaba, cuando se expandían los reinos, ¿no es cierto?, los imperios a través de la colonización, comprendieron las culturas que se colonizaban como culturas inferiores. Quien coloniza es un desarrollo superior, hemos alcanzado cierto desarrollo, ¿no es cierto?, cierto avance. En cambio, los indígenas, aborígenes, son
culturas inferiores que no han alcanzado el desarrollo que nosotros alcanzamos. Etnocentrismo. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante, es el verdadero, es el válido, o que algunos o todos de los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas. Etnocentrismo, etnia, centrismo, centrada en sí mismo. Una cultura, una etnia centrada en su propia cultura, creyéndola superior. En la palabra de Dios vemos que Dios actúa de manera completamente diferente. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, la palabra de Dios se hace cultura y transforma la cultura. El Evangelio debe hacerse cultura. Entendiendo cultura como todo lo que el ser humano produce en su contexto. En realidad, el concepto de cultura varía, ¿no es cierto?, de muchas maneras, pero se entiende como la producción humana en su vida social, en todas sus dimensiones, sea cultural, política, social, religiosa, económica, geográfica, ecológica, en fin. Para introducir el Evangelio, para poder llevar a cabo este mensaje, debemos conocer, debemos oír la cultura de las personas con las cuales estamos trabajando. Lo que en misionología se habla de contextualización. Tú debes contextualizarte. No es llegar a un lugar e imponer algo, sino que es llegar a un lugar y conocer, llegar a un lugar y oír. Y aquí quizás no me refiero a un lugar físico geográfico, sino que me refiero a personas, realidades de personas. Cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. El tener que relacionarnos con ellos nos permite conocer su cultura, sus hábitos. No imponer, sino reconocer al otro. No reconocerlo como inferior, sino como igual. Esto lo sabemos, pero parte de este etnocentrismo podemos encontrar en nosotros incluso hoy, en el cual los del mundo, los de afuera, están por debajo de lo que nosotros como seres humanos hemos desarrollado, hemos alcanzado como cristianos, porque nuestros principios son mayores o superiores, entonces yo soy superior a ti, entendiendo al otro como un igual. ¿Por qué? Porque somos iguales delante del Señor. Y que hay otro concepto que creo es importante tocar y tiene que ver esta noción de la otredad. Es habitual en la filosofía, en la sociología, en la antropología y en varias ciencias. Se trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente. Ellos, nosotros. Los de afuera, los de adentro. El mundo, los cristianos. El extranjero, el africano, el latino, el pobre, los abortistas, los homosexuales y nosotros. Son distintos a nosotros, somos diferentes. Pero fíjese que en este concepto de otredad siempre se entiende el otro diferente a mí, pero siempre de manera peyorativa. Los latinos, los indígenas, los pobres. Siempre con este sentido de marcar ese, yo no soy igual a ti, tú no eres igual a mí, somos diferentes. Y con este concepto, ¿no es cierto?, que vimos anteriormente del etnocentrismo, mi cultura, mi creencia, mi humanidad es superior a la tuya. Posicionamos nuestros valores culturales como superiores al resto. El objeto de amor de Dios es el mundo, son las personas. Contextualizar la plantación de una iglesia en base a las preguntas sinceras de las personas, en base a las necesidades. Es decirlo en otras palabras, es como rascar donde hay picazón, responder preguntas que se hicieron, no pretender responder preguntas que no se han hecho o rascar donde no hay picazón, no imponiendo respuestas, no imponiendo formas, sino que respetando, validando el crecimiento orgánico de las personas.
no traspasar formas de ser iglesia. El hacer las cosas porque las hacemos, porque así se ha hecho, porque mi iglesia se hacía así, o porque, bueno, siempre se ha hecho así, los tiempos de alabanza tienen que ser así, la liturgia tiene que ser así, el púlpito tiene que ser así, el tiempo del mensaje tiene que ser este, tiene que durar una hora y media, 40 minutos. Cuando comenzamos con la pandemia, toda iglesia se tuvo que contextualizar por lo que debimos haber hecho. Toda iglesia creo que siempre debe tener un ejercicio hermenéutico, por así decir, social, o de reflexionar, de entender, de oír el entorno. Una de las cosas que pudimos ver es de que muchas iglesias se volcaron a mudar su culto presencial y llevarlo a la web. Básicamente lo que se hizo fue comenzar a transmitir el culto que se hacía, el mismo formato, la misma duración, el mismo tipo, el mismo púlpito, las mismas plantas, las mismas, pero llevado a la web. No digo que esté mal, no digo que no sea efectivo, pero a veces podemos notar en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestra cultura, de que necesitamos tener este ejercicio reflexivo, esta contextualización. Y una de las cosas que me resistí en lo personal a hacer y fue mudar nuestro culto a la web. El entender de que por los tiempos, por la condición, por la exposición a las pantallas, por el contexto en el cual cada persona se encuentra, no era posible mudar el culto a la web. Entonces, ¿qué hicimos? Y fue distribuir todos los aspectos que forman nuestros cultos, distribuirlos a lo largo de diferentes instancias y a lo largo de la semana. El culto tiene adoración, alabanza, oración, comunión, palabra, ¿no es cierto? Ofrenda. Todas esas cosas componen nuestros cultos. Bueno, todos esos aspectos los llevamos a cabo de manera diferente. La reflexión ya no de 40 minutos como acostumbraba a predicar en vivo, sino que se resumió a 5 minutos, una reflexión que se sube el domingo en la tarde, en el cual tú puedes escuchar cuando tú quieras, donde tú quieras. ¿Por qué? Porque queda ahí. Si la escuchas el lunes, el martes, el miércoles, si la quieres escuchar 2 veces, si la quieres pausar, si la quieres retroceder, una, una reflexión de 5 minutos en la cual para mí fue un tremendo desafío. El poder decir algo en 5 minutos, algo con base, algo con un contexto, algo que llega al corazón de las personas, algo con fundamento bíblico centrado en la persona de Cristo. Todos esos aspectos que conocemos, ¿no es cierto?, que debe tener una predicación, un sermón, resumirlo en 5 minutos, un tremendo desafío, pero que le doy gracias al Señor. Oración, otra instancia, comunión, otra instancia, en fin, ¿qué hicimos? Fue distribuir todos los aspectos del culto a lo largo de la semana. Los domingos, comunión a través de live. Con mi esposa nos conectábamos en Instagram y el único fin, el único objetivo de esa transmisión era tener comunión, compartir, estar con las personas, llegar a los dedos de las personas. La palabra se compartía a través de una reflexión, la oración se llevaba otro día, comunión también a través de otras instancias, con las juntas, enseñanzas, discipulado, en fin, todo se distribuyó a lo largo de la semana. Alguien por ahí me dijo, pero pastor, no estamos teniendo nuestros cultos. Y dije, mira, ¿no te has dado cuenta de que ahora vas más al culto que antes? Porque están las juntas, están los discipulados, está oración, está el live, está todo distribuido a lo largo de la semana. Oír, conocer, contextualizar, respetar el desarrollo de las personas, de los creyentes, el ofrecer y hacerles sentir de que están en un espacio de confianza, en donde ellos pueden ser sinceros, en donde pueden abrir su corazón, el respetar incluso sus errores, sus formas, sus procesos, que las personas sientan la libertad de mostrarse como son. Creo que eso es tremendo, es un aspecto que es parte de este oír y conocer, lo cual nos ya adelanta al siguiente punto, ¿no es cierto?, que es disponernos a amar, el permitir que las personas se muestren como son y amarlas como son, sabiendo que no somos nosotros quienes tenemos que ejercer los cambios en ellos a través de normas y estatutos, sino que es el Espíritu Santo de Dios quien va transformando sus vidas
quien va transformando y cambiando sus hábitos, sus prácticas, que es el Espíritu Santo de Dios que les va trayendo a la verdad, que está sacando a la luz aquellas cosas que deshumanizan a las personas. Menos respuestas por dar, más dudas por escuchar. Salir de nuestra cultura o de nuestra posición que a veces nos colocamos de jueces y ser transformados en una cultura de aprender, de oír, de acompañar. Cristo derribó toda barrera cultural para llevar la verdad de Dios a todos. Ahí resuenan las palabras de Pablo, ¿no es cierto? En Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dios salva al hombre con el hombre. Jesús se encarnó. Nosotros debemos encarnarnos, conocer, oír, observar. Cuando Pablo ahí en el Areópago va, él no va a imponer lo que él creía. Caminó, recorrió, vio, se dio cuenta, pensó, reflexionó, conectó, acompañó y llega a un lugar en el cual se da cuenta de que estaba, y usted conoce la historia, ¿no es cierto? Contextualizándose, culturizándose, por así decir, les entrega el mensaje de salvación, no imponiendo, sino desde su cultura. Como decía el siguiente punto, es un desafío, es una invitación. Tienes que estar dispuesto a amar. Existe un libro de un escritor que se llama Erich Fromm. Erich Fromm escribe un libro que se llama El arte de amar. Siempre lo cito. En sus primeras páginas, cuando comienza a hablar acerca del amor, Erich Fromm dice algo así como, si tú has dispuesto tu vida a amar, si tú te has decidido a amar, debes saber que estás destinado al fracaso. Es algo poco motivante, pero muy cierto. Porque según el punto anterior que compartía de oír y conocer, entre oír y conocer y amar existe una brecha, en el cual siempre en esa brecha tú vas a tener motivos, bases para no amar. Tú debes saber de que si estás dispuesto a plantar una iglesia, a amar a personas, debes saber que estás destinado al fracaso. El saber de que el amar siempre va a significar un a pesar de. Te amo, a pesar de que hay en ti cosas que no me... Siempre va a haber un a pesar de. Y es de la misma manera en como Dios nos amó a nosotros. A pesar que nosotros siendo aún pecadores, de esa misma manera, el Señor nos invita a nosotros a amar. Juan es un poco más duro y Juan dice ahí en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conocer a las personas, luego amarlas. Es un desafío, es una decisión que tú debes tomar y debes estar dispuesto a abrazar, porque en el amar a las personas es donde Dios nos transforma a nosotros. En el estar dispuesto a amar es donde nosotros también somos transformados. Personas con diferentes realidades, personas con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías, con diferentes maneras de ver la vida, de entender la vida, diferentes cosmovisiones. El lograr que esas personas se sientan con la libertad de ser como son, no de construir caretas, no de tener que vestirse de algo que nosotros esperamos, vestirse de cristianos, vestirse de ciertas maneras, con ciertos ropajes, con cierto lenguaje, con cierto discurso, para que puedan ser de esa manera reconocidos como parte de, sino que sean
aceptados tal cual son. Como decía anteriormente, sabiendo que es el Espíritu Santo de Dios quien va transformando la vida de esas personas. ¿En qué momento el amar se transforma en un desafío? En el momento que comenzamos a ver las personas, en el momento que comenzamos a relacionarnos con ellos y comenzamos a vincularnos con sus vidas, con sus realidades, con sus verdades. Esto comienza a ser un verdadero desafío, esto comienza a crear conflictos internos en nosotros. Ahí comienzan a salir esos a pesar de. Como decía, el objeto de amor de Dios es el mundo, son las personas. Es posible que caigamos en una desviación tal de que incluso lleguemos a amar más el ser iglesia que el mundo. O amemos más nuestras formas, nuestros planes, nuestros proyectos que el mundo. Amar más el ser iglesia, nuestras estructuras, nuestros estatutos, nuestros eventos, nuestros cultos, que las personas. Como decía, existen muchos motivos para condenar a una persona a la soledad. Existen muchos motivos para decir, sabes qué, tú no mereces mi amor. Pero ahí es donde nosotros debemos pensar y reflexionar acerca de qué es ser cristiano, qué es lo que somos. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Eres cristiano porque vas fielmente a la iglesia? ¿Eres cristiano porque hablas como cristiano? ¿Eres cristiano porque te vistes como cristiano? ¿Eres cristiano porque tus papás son cristianos? ¿Eres cristiano porque tus abuelos fueron cristianos? ¿Eres cristiano porque tienes amigos que son cristianos? ¿Eres cristiano porque, no sé, porque todo lo que haces es de cristiano? Ser cristiano es ser como Cristo. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Aceptar a Cristo es aceptar al Dios de Cristo. Aceptar al Dios de Cristo es amar al mundo. No podemos aceptar solamente a Dios si no aceptamos el mundo. No podemos pretender llegar a Dios saltando por encima del mundo. Y el mundo, ¿cierto? Lo hemos aprendido, todo aquel que permanece al margen, etnocentrismo, todo aquel que está fuera, la otredad, el otro, el necesitado, el pobre, el desvalido, el extranjero, el enfermo, el encarcelado, el traficante, el drogadicto, la prostituta, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, los que no piensan como tú, tu jefe, el homosexual, la feminista, la abortista, el de derecha, el de izquierda, en fin, el que está próximo, el prójimo, en el cual nosotros también somos parte de ellos. Y aquí no estoy hablando de tener eventos de amor o eventos de caridad. No estoy diciendo que estos sean malos, pero no estoy hablando de caridad, no estoy hablando de dar limosna, no estoy hablando de hacer ollas comunes, no estoy hablando de dar la ropa que ya no te sirve, de tener, no sé, de aportar. Estoy hablando de algo más profundo. Estoy hablando de respetar, estoy hablando de validar, estoy hablando de honrar, de tratar con humildad, de amar, de estar dispuesto a entregarte, de incluso perdonar. Existe un precio que debemos pagar. Debes estar dispuesto, debemos estar dispuestos a amar a las personas, a amar al mundo tal cual es, amarnos entre nosotros tal cual somos, no construir, ¿no es cierto?, esta institución que está en nuestra mente, en nuestro corazón, algo de carácter jerárquico, inamovible, en el cual obligue a las personas a tener que cumplir ciertos estándares o alcanzar ciertas metas, sino que es dejar que sea Dios quien vaya transformando y restaurando nuestras vidas. Una vez alguien me dijo, eh, Felipe, qué tremendo lo que tú hiciste, qué tremenda la iglesia, tú la pensaste y la hiciste. Y me dijo así algo como, y tú triunfaste. Cuando me dijo eso, pude haberle respondido, ¿no es cierto?, haber hinchado el pecho, le he dicho, sí, en realidad, bueno, lo que hice, con mucha humildad. Pero lo miré y no podía mentirle, le dije, sabes que yo no hice nada, no hice nada.
Si algo hice, fue sumarme con mi esposa a algo que Dios ya había comenzado a hacer. Cuando tú comienzas a amar a las personas, te comienzas a relacionar con ellos, comienzan a estrecharse lazos, vínculos, a mezclarse, a relacionarse vidas y realidades. Y cuando tú estás dispuesto a amar, estás dispuesto a mostrar y llevar a Dios a esas personas. Eso no nace en mí, eso nace en Dios. Si algo hicimos, si algo hice, fue sumarme a esto que Dios ya había comenzado a hacer. Último punto, identidad. La identidad de una iglesia, siempre digo esta frase, no es algo por construir, sino que es algo por descubrir. Cuando digo descubrir, algo que demanda, algo que implica un trabajo, una disposición de nuestra parte, a conocer, a conectar, a detectar, potenciar y hacer. Cada persona posee una identidad propia, cada cosa creada por Dios posee su propia identidad. Si miramos en la naturaleza, ningún atardecer es igual a otro, ninguna nube es igual a otra, ningún grano de arena es igual a otro, ningún árbol es igual a otro, ninguna persona es igual a otra. Nada creado por Dios eh, es en serie. Cada cosa creada por Dios posee su propia identidad. Para eso debemos, como decía, servir y trabajar para descubrir la identidad de nuestra iglesia. Esto nos permitirá ser una iglesia diferente. En esta imagen quise colocar aquí a alguien que es muy especial para la iglesia. Su nombre es Verónica. Verónica es una mujer que vivió en situación de calle y a través de un trabajo que desarrollábamos como iglesia, ella pudo llegar a nuestra comunidad de fe y vivir una transformación tal que la llevó de ser una persona NN, de ser una persona socialmente al margen, desconocida, invisible, a ser una persona visible. Al conocerla a ella, conocer sus cualidades, sus habilidades, su historia, hemos conocido una persona con talentos, con capacidades. Verónica tiene una capacidad impresionante de recitar poesía, poesía de memoria, que guarda, que en algún momento de su vida ella aprendió. Esa es una actividad que se hizo en la iglesia, en el cual fue como una tarde cultural. Y dimos espacio para que diferentes personas de la congregación pudiesen demostrar acerca de los talentos y los dones que Dios le ha dado. En esa ocasión, Verónica compartió y nos deleitó a través de la poesía. Quizás tú piensas y dices, bueno, eh, ¿qué tiene de espiritual esa actividad? ¿Qué tiene de espiritual hacer una actividad cultural? La significancia que actividades como esta tienen en personas, tienen en gente, y no solo como Verónica, sino que en cada uno de nosotros. El desarrollar ese sentido de pertenencia, el desarrollar ese sentido de apego, de comunidad, en el cual puedo expresarme, en el cual puedo decir algo, puedo mostrarme como soy. Es lo que va dando forma a la identidad de tu iglesia. Es lo que va dando forma al tipo de iglesia. Tuvimos que hacer una actividad con aspectos, ¿no es cierto?, artísticos, en el cual se desarrollaron a través de la pintura, a través de la música, a través de la poesía, y es una actividad que reiterativamente hacemos como iglesia. Y fíjate, cada vez que hacemos actividades como esta, llegan personas nuevas que no conocen al Señor, atraídas por el arte, atraídas por la música, atraídas por las expresiones artísticas y conocen al Señor. ¿Y sabes qué conocen primero? Una comunidad de fe de personas normales, personas como ellos, personas que están dispuestos a amarles, personas que están dispuestos a acompañarles, personas que sin conocer tienen la capacidad de estrechar lazos, vínculos. La identidad de la iglesia es algo que nosotros debemos ir descubriendo, es algo que nosotros debemos, Dios nos da la posibilidad de poder crear. Para eso debemos servir y debemos trabajar para ir detectando, ¿no es cierto?, esa
esos atisbos de caracteres, de identidad que van a ir aflorando en nuestra comunidad de fe. El carácter se entiende como la sumatoria de aspectos o de cualidades que definen una persona, o en este caso, una comunidad. Se dice que el carácter de cada persona está determinado por la sumatoria de sus hábitos. Podemos entender el carácter de una iglesia como la sumatoria de hábitos, las cosas que hace, como la sumatoria de caracteres, de personalidades, de diferencias de cada una de las personas que componen una comunidad de fe. En la iglesia hay varias cosas que la caracterizan, que la hacen diferente. Tiene que ver quizás con la forma, y estoy hablando en un sentido estético, de cómo hacemos nuestros cultos, de cómo llevamos a cabo nuestras liturgias, la forma en cómo se posicionan las sillas, en por qué no hay púlpito, la forma como alabamos, y cada una de esas cosas yo siempre digo, yo podría dar el porqué de cada una de esas cosas. Así como decía en algún momento, es necesario repensar, ¿no es cierto?, acerca de la forma, la manera de ser iglesia. Y digo también, es necesario que pensemos y tengamos plena conciencia del por qué hacemos las cosas que hacemos. Cuando hacemos ese ejercicio del pensar por qué hacemos lo que hacemos, es donde muchas cosas nos damos cuenta que las hacemos sin saber por qué. O las hacemos porque son tradición, o las hacemos porque en otras iglesias las hacen, o porque creemos de que se tienen que hacer, o que son más espirituales o menos espirituales. Ha sido un trabajo que muchas veces como iglesia no hemos hecho de evaluar, de pensar, de conversar cada una de las cosas que hacemos, entendiendo que hay cosas que son centrales, ¿no es cierto?, que caracterizan a una iglesia: el predicar el evangelio, el practicar el bautismo, la cena del Señor, el que se proclame la palabra de Dios, el vivir nuestra vida conforme a los principios. Son cosas generales, ¿no es cierto?, que son características de una iglesia. Pero de ahí a la forma, de ahí al cómo se hace, de ahí al cómo las llevamos a cabo. No existe una estructura en el cual nosotros podemos decir esto es lo que tienen que hacer, el por qué no podemos cambiar las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos en la iglesia y que persona que va a la iglesia agradece mucho y muchas veces dicen, y es de que nosotros en el típico momento de saludar a su hermano, que habitualmente se hace a través de una canción o un espacio, qué sé yo, reducido, nosotros en la iglesia nos dedicamos a eso. Y en ese momento tenemos un momento de comunión. El momento de comunión va siempre antes de la reflexión, siempre antes del sermón. 10 minutos, 15 minutos, en el cual la liturgia se podría decir que se detiene. Nosotros la entendemos como parte de nuestra liturgia, o sea, para nosotros la liturgia no se detiene. La comunión es parte de nuestro culto al Señor, es parte de la liturgia. Y en el momento de comunión, café, mate, un bocado. Y hasta eso, la disposición de cómo ponemos el café, cómo ponemos el bocado, hasta eso está pensado. ¿Para qué? Para el bien, para potenciar la comunión, para que las personas conozcan personas. ¿Por qué digo que las visitas agradecen? Una de las cosas que muchas veces escucho de quien va a la iglesia, dice, me gustó porque conocí personas. Y nombran personas. Conocí a tal persona, pude hablar con tal persona. Y el momento de comunión está pensado para eso. La iglesia sabe que en el momento de comunión es para estrechar lazos, es para saludarnos, pero también es romper un poco ese hola, ¿cómo estás?, de pasillo, sino que realmente es pararnos a conversar. Y si hay personas que son nuevas, personas que nosotros vemos que son visitas, presentarnos, saludarlas, hacerlas sentir bien, conversar, compartir un mate, compartir un café. La gente, las personas agradecen eso y encuentran personas normales, personas con las cuales pueden dialogar, pueden conversar. Entonces ya la disposición que tienen es completamente distinta y sobre todo para escuchar la palabra de Dios. Es habitual de que después del momento de comunión algunos se cambiaron de asiento, los que estaban solos ya no están solos, el que son visita ya está acompañado, ya conoce a alguien, ya se siente más en un lugar donde hay calidez, donde es bienvenido, donde conoció a alguien, donde pudo conectar con alguien. Su disposición para oír palabra de Dios es completamente diferente. Por ejemplo, algo tan simple como eso. Por eso es el porqué de que lo hacemos antes de la reflexión, antes del sermón, y por qué le dedicamos tiempo a eso. Porque creemos que es muy importante que las personas conozcan rostros, conozcan personas. El ministerio tiene rostro. Ministerio viene de menester.
tareas, labores que demanda los menesteres de un hogar son lavar loza, lavar ropa, hacer cama, hacer aseo, en fin. ¿Cuáles son los menesteres de una iglesia? ¿Cuáles son las necesidades propias de una comunidad de fe? Es así como el Señor va llamando hombres y mujeres que abrazan su llamado y responden y comienzan a vivir su vida en entrega y disposición al ministerio. En fin, mucho que hablar, mucho que podemos eh, profundizar. Solamente quiero llegar a este punto ya finalizando y decirles de que aún faltan iglesias por plantar. Faltan iglesias por plantar. Así que les quiero animar, les quiero invitar a que puedan abrazar, tomar este desafío y en respuesta, ¿no es cierto?, a esta invitación que nace en el corazón del Señor, disponer sus vidas para extender el reino de Dios. Aquí lo que le había prometido, hay fotos de lo que fue esta nuestra primera reunión. Esta es la primera reunión de Iglesia Centro aquí en nuestro departamento. Un grupo de 7 personas que éramos, con las cuales eh, el Señor comenzó a trabajar. De estas personas que ustedes ven, hay 3 personas que con ellos comenzamos. Ellos eran 3 personas creyentes, cristianos, que ellos sabían que se estaban adentrando a un proyecto de plantación de iglesia. Hablo de Tony, junto a su esposa Ruth, y de el Nacho, quienes ellos 3 tenemos la bendición de, incluso hoy en día ellos están, permanecen y sirven activamente en la iglesia. Estas son fotos de la primera reunión. Bueno, llegando ya al final de este taller, sin nada más que decir, me despido. Muy agradecido por la invitación, la consideración a hacer este taller y también por su presencia. Espero de todo corazón, como decía al principio, ser de bendición, que esto se transforme en herramientas prácticas, en herramientas útiles a la hora de plantar una iglesia. No está de más decir de que siempre mi entera y total disposición en ser un aporte, en ser en, en todo lo que tenga que ver con el engrandecimiento y la extensión del reino de Dios.